buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estés viendo, bienvenido una vez más a esto que se llama Vida Real. Fue verdadera. Con ustedes el día de hoy tenemos un invitado especial. Luis Mario, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Gracias por la pregunta. Bueno, Mario, ¿qué tal has pasado el día? ¿Qué tal, qué has hecho el día de hoy? Cuéntanos un poco. Bueno, un día un poco ajetrado, la verdad. Tuve que hacer muchas vueltas, tanto médicas como de forma judicial, debido a los inconvenientes que he tenido. Entiendo que un día ajetreado, pero cuéntanos un poco más a qué te dedicas, qué haces, cómo es tu día a día. Bueno, mi día a día siempre son un poco movidos. Comienzan siempre a las 4:30, para no tener que correr, cosa que nunca logro, que siempre voy tarde a la universidad y en la cual no me dejas, nunca me suelta porque tengo que salir de ella a las 6 p.m. de la tarde. Ok, empiezas el día temprano, siempre corriendo un poco, tratando de no hacerlo, pero normalmente estás corriendo. Y Mario, cuéntanos qué haces normalmente en Ministerio Escuela David. Me gusta servir en tecnología, siempre apoyar a ese equipo porque es un equipo que siempre me llama la atención y me gusta cómo funciona. ¿Desde cuándo te llamó la atención servir en ese equipo? Eh, Mis primeras impresiones del equipo eran uno de las mejores, nunca los veía como que haciendo algo, simplemente como que acomodando un trípode o graban tomando fotos. Hasta que tuve la oportunidad de verlo de primera mano en mi encuentro y ver que su papel importante en el cual de ellos desempeñan. Y desde ese momento yo tuve el deseo de participar y hacer parte de ese equipo. Vale, ¿y cuándo fue ese encuentro que tuviste? ¿Hace No sé. cuánto fue? Ya casi 2 años, ya casi 2 años de ese encuentro. Ah, sí, es un año. Entiendo y bueno, tengo entendido por experiencias propias y lo que he escuchado que el encuentro tienen experiencias, por decirlo así, inolvidables. Son cosas que tú dices como que quiero volver a ir a encuentro como discípulo, porque ya uno va como servidor. Teniendo cosas en cuenta, ¿qué fue lo que más te gustó de tu encuentro? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Puede sonar un poco chocante o inusual, pero a mí me gustó más. La parte del encuentro fueron dos partes que me encantaron. Bueno, tres. Una parte, digamos, que fue la primera noche, porque fue esa vez que yo sentí como que si estaba encajando por primera vez en Monte de Sion, porque yo me sentía como fuera de mi casa debido a que esta no era la iglesia en la que yo inicié mi vida cristiana. Y otra parte que me encantó fue cuando decidí lavar mi manto y tener un nuevo inicio, que fue el bautizo. Y la parte que cerré con broche de oro fue cuando ya teníamos que irnos a nuestra casa. Pero no porque no me gustara el encuentro, sino que ya sabía que era un nuevo inicio y había subido un escalón en mi vida. Muy bien. Y bueno, uno siempre recuerda su encuentro con cariño y siempre lo lleva como a una experiencia que uno vive muy especial, porque es ese momento o es esa transición que uno tiene de ser discípulo a pasar a ser líder, a colaborar en un equipo, o comienza simplemente a servir de una manera diferente en lo que viene siendo Ministerio Escuela de David. Pues nos gustaría saber cómo fue ese proceso de transición para ti, cómo fue ese momento en el cual dijiste o diste cuenta de que ya no soy un discípulo simplemente que asiste a una COE, sino que ya voy a servir a Ministerio Escuela David. Eh, Siendo claro o sincero, tuve una experiencia un poco usual, la cual se debió a que el líder o el guarda que nosotros te cuidaba nuestra habitación en el encuentro era un poco desordenado, un poco de lo habitual. No cumplía con los estándares que tiene un guarda. Y entonces en ese momento, siendo la única persona o el único muchacho
ser en ese momento con suficiente como que madurez, o no sé si era por la edad, que tenía el uso de razón, me quedé como que a cargo de esos muchachos, de esos soldados, durante el encuentro, cada vez que estábamos solos en ella. Y sentí como una responsabilidad la cual me gustó y sentí que era útil. Y desde ese momento yo sentí como un cambio de no soy que está siguiendo órdenes, no soy directamente como que el que le dicen qué hacer, sino tomé como el mando. Y desde ese momento comencé a sentir cierta responsabilidad, pero luego de que empecé, que dije, bueno, ya no soy el mismo, ya tengo que empezar a tratar de cambiar, tengo que empezar a ver las cosas con diferente mirada y a caminar diferente, tomar las cosas más en serio. Y desde ese entonces sentí como uso una responsabilidad la cual yo creo que llevaba ignorando desde hace mucho tiempo. Teniendo en cuenta lo que estás diciendo y bueno, sumergiéndonos un poco más allá, más personal, no sé qué te parece si hacemos ya la pregunta insignia y fue ¿cómo Dios te llamó a servir en MED? Es un poco curioso porque yo, mi inicio en la vida cristiana, mi inicio espiritual no fue en Monte de Sion. Fue una iglesia de la cual me reservaré el nombre, la cual fue un lindo inicio, la verdad, fue de muy temprana edad, desde que tengo en realidad uso razón, pero de que tuve conciencia de qué estaba haciendo o a qué iba al templo, fueron a los 8 años, y desde ahí inició mi vida. La cual yo esa iglesia la quería mucho esa iglesia en general, desde la simple palabra de la iglesia, de lo que significaba para mí, porque era como lo sentía como parte de mí desde muy pequeño, pero tuve una amarga experiencia con líderes y los directivos de la misma, lo cual me hizo ver en ese momento por no tener la mente clara, fue falta de madurez. Para mí siempre fue como que esa prueba la fallé, pero cuando me dieron una oportunidad en Monte de Sion, no sentí como si fuera fallado al retirarme de esa iglesia. Sentí como que era mi llamado de Dios no estar en esa iglesia, sino servir en Monte de Sion. Porque a pesar de que yo tenía un buen encargo en esa iglesia, no sentía que lograba pertenecer completamente a la misma. La cual ese sentimiento y lo cual los comentarios y actitudes que recibí en el momento que más necesitaba el apoyo de mi líder, que me hizo alejar. Pero acá aún pese de que no me sentía con muchos amigos al principio ni rodeado de gente, sí sentí que pertenecía. O sea, podríamos decir que ese momento en el cual tuviste ese cambio de iglesia, de pasaste de donde venías ya anteriormente, llegaste aquí a Monte de Sion, te sentiste acogido por las personas que nos encontramos aquí, sentiste que habías encontrado tu lugar. Exacto, y desde ese momento que sentí ese sentimiento, yo sentí como, no tuve la necesidad de decir como, el niño, o sea, sírveme, simplemente es algo dentro de mí, me hizo sentir como que el querer siempre ayudar y sentir que estoy haciendo algo por el futuro de los demás. Me hizo de ese momento sentir como si Dios me estuviera llamándome a este lugar, a este ministerio. ¿Y cómo fue ese momento? No sé si ya sabrías, bueno, supongo que sí tuviste que haber sabido de que se entrega una carta para ser llamados a líderes. ¿Sabías o no sabías cómo En sentiste realidad ese momento? lo chistoso es que no, directamente nunca me interesó completamente el, como que el título de que no tú vas a ser un líder, ni tampoco cómo lo logran hacer. Simplemente todo ocurrió un sábado, el cual presencié como unos líderes trataron de una forma no poco agradable, no muy agradable a unos niños los cuales se pueden considerar rebeldes o que no, con poca etiqueta, pero lo cual es entendible porque no respetan el servicio, pero
no sé qué pasó entre mí, pero me hizo el querer escucharle a esos niños y quererlos como, darle como que ese respeto que en ocasiones las personas mayores no le dan a los niños, que es como que el por qué o el qué de ellos. Y cuando los escuché, les di mi apoyo y la mano, vi cierto cambio notable ese día, esa tarde en ellos. Y desde ese momento yo sentí como que el deseo de que necesito ser como que es un líder, que es un líder. Y simplemente un amigo me dijo, pronto lo sabrás, o sea, posiblemente te lo explique más adelante, pero no tuve una explicación exactamente de qué era eso. Nomás la tuve una vez en el encuentro. Ok. Entonces, podría decirse que te enamoró lo que normalmente hacemos aquí en Ministerio Escolar David y quisiste pues llegar a dar de lo que había recibido, llegar a también darle a esos niños lo que tú pudiste notar y pudiste recibir cuando llegaste. Ahora, bueno, saliéndonos un poquitito ya de el siervo de Dios, nos gustaría también conocer un poco más acerca de tu vida personal, porque sabemos que además de servirle a Dios, pues nos comentaste que ibas a la universidad. Cuéntanos qué estás estudiando actualmente. Estoy estudiando licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte en la Universidad de San Buenaventura, la sede de Cartagena, lo cual es una carrera que normalmente sí es criticada y cuestionada debido a sus representantes, que son los profesores que la mayoría tuvimos, los cuales son un señor con una barriga, el cual te dice, den 5 vueltas y uno se sienta a ver en una sombrita. Y claramente eso da una imagen muy mala, porque aunque no juzguemos los libros por la portada, siempre la portada es la que te da un indicio de qué va a tener el libro. Y debido a eso, yo quería, me he dado el trabajo de querer cambiar la imagen de lo que es un licenciado de educación física, que no sea la imagen de alguien de que te enseña qué es voleibol, qué es el básquetbol, no. Quiero dar la imagen y dar a conocer que la licenciatura de educación física es educarnos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro físico, sobre nuestra corporalidad, sobre cómo funciona el mismo y para qué funciona. ¿Desde qué momento o cómo tú llegaste al punto de decir yo quiero estudiar la carrera de educación física? O sea, ¿cómo entre tantas carreras te llamó mucho la atención esa? Y más que se nota que te llamó mucha atención por cómo te expresas de ella. O sea, ¿de en qué momento, cómo tú decidiste llegar a elegir esta es mi carrera, yo la quiero? No, no, es un poco curioso la verdad porque sinceramente eh, sí me gusta lo que estoy estudiando, que uno debe aprender a amar y aceptar donde Dios le permite estar, donde Dios decide que tú estés. Pero nunca fue mi carrera predilecta, nunca fue lo que yo soñé, por así decirlo. Siempre me pinté más siendo un ingeniero, o incluso médico o abogado. Siempre fueron las carreras que siempre me llamaron la atención. Pero mi familia siempre me dijo que estudiara licenciatura en educación física, debido a que siempre mi vida estuvo rodeada del deporte. De muy pequeño, aparte de la iglesia, también eh, era practicar muchos deportes de fútbol, básquetbol, voleibol y la mayoría de deportes de contacto que tuve la oportunidad. Entonces mi familia unió el hecho de que practica deportes, deportista, le va a gustar enseñar lo que viene siendo como que la educación física. Por lo cual, los primeros semestres no me cuestioné mucho sobre que el hecho de que si en realidad a mí me gustaba transmitir o solamente me gustaba participar. Porque es muy diferente el hecho que te guste hacer deporte a que te guste enseñar lo que viene siendo movimiento físico. Y yo sentía que esa carrera no era para mí. Pero con el pasar de los tiempos me di cuenta que también yo puedo ayudar a las personas a través de esa carrera. Y es lo que me ha ayudado a mí a agarrarle cariño. Muy bien. Y bueno, pues nos gustaría también conocer un poco más acerca de Mario.
nosotros tenemos otra pregunta clave que siempre hacemos aquí durante Vida Real Fe Verdadera, y es, ¿cuál es ese sueño que tienes en Dios y cuál es ese sueño que tienes tú como persona? Yo creo que como persona siempre tengo el mismo sueño, que es ayudar a los demás a sentir que mi vida tiene sentido más allá de como que lo que yo quiero, que lo que yo deseo. Pues soy de esas pocas personas que se divierten más o son más felices cuando logran producir algo en los demás, si sea una sonrisa o alegría o esperanza. Y como que desde mi ambos puntos de vista siempre quiero simplemente como que sentir que estoy ayudando o estoy siendo útil. Entonces digamos que como mi vida espiritual siempre he querido como, es chistoso que desde Mansión de Cristo dieron mi llamado, el cual ignoré, me hice el loco porque sentí una presión, sentí como que esos dos cargos no, y los ignoré. Acá nuevamente me los dijeron y otra vez me eché el loco y los ignoré. Es algo muy cuestionable, lo sé, pero es el hecho de que no sentirme listo, preparado o no sentirme capaz. Pero los quiero aceptar de cierta forma sé que en un momento los aceptaré con gozo y los llevaré con responsabilidad debido a que esos cargos me la permiten, como todos los cargos, claro, ayudar a la persona de primera mano. Y que de la otra forma, es simplemente como, yo siempre he soñado con tener un albergue de animales, o simplemente para ayudar a la persona necesitada. Por eso, como dije, simplemente le ayudar a los demás. Eh, Tú vas a inclinado, o sea, tú tienes un deseo de ayudar a las personas que lo necesitan y digamos de que ese, por decirlo así, ha sido tu argumento para amar tu carrera, para decir esto es mío porque yo ayudo aquí muchas personas con diferentes aspectos y de esa misma forma va arraigada tu carrera con tu sueño. Y todo se resume en yo quiero, por decirlo así, ser útil, ayudar a los demás, brindarle manos de ayuda a los demás. Yo te quiero preguntar, aparte de eso, ¿qué hobbies tienes? ¿Qué haces aparte de, bueno, querer ayudar a los demás que siempre está presente, servirle a Dios y tener a Dios en tu vida que eso es 24/7 y estudiar? Aparte de esas tres cosas, ¿qué hobbies tienes? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Normalmente, no. En el momento, presentemente estoy practicando lo que es lo taekwondo, que es un deporte que proveniente de Corea, el cual se basa en contacto o golpes con la pierna mayormente y uno que otro con las manos, el cual comencé a practicar desde el inicio de febrero y me ha gustado, la verdad. Aparte de eso, me gusta como cuidar cactus y árbol de bonsai. Vale, bueno, conociendo un poco acerca de ti, notamos que, pues, como lo decía Keila, tienes ese deseo de querer ayudar a aquellos que lo necesitan. Nos dices que tu sueño es llegar a tener un albergue de animales y poder ayudar también a aquellas personas que lo necesitan en cuanto a cualquier aspecto. Y es un sueño que no hemos escuchado aquí porque les preguntamos a todo aquel que viene. Muchos cuentan distintas cosas y creo que eres la primera persona que cuando nos dice qué sueño tiene, no dice Algo para él. algo netamente para él, sino que menciona a otras personas y expresa ese deseo de ayudar a los demás. Y pues me gustaría saber ya, conocemos a Luis Mario, un poco el siervo de Dios, un poco la persona como tal, pero nos gustaría saber qué es lo que normalmente tú o lo que normalmente gustas hacer en tu día a día. Ya sea, todos tenemos un hobby y nos contabas de que pues
te encanta hacer deporte, que tu carrera, pues llegaste a ese punto en el cual no sabías si lo hacías porque te gustaba a ti o porque te gustaba enseñar. Y nos gustaría, ¿tienes algún hobby adicional a eso? Bueno, digamos que entrando en lo que se puede considerar como vagancia o no hacer nada sería el jugar videojuegos o ver anime, que serían como que esos dos hobbies que son que completamente están en inactividad física, que lo cual desde pequeño siempre ha sido como que ese, ese refugio donde uno va cuando está como que, me duele los brazos, no quiero hacer nada. Claramente siempre tenemos a Dios, nuestro principal refugio, pero cuando físicamente hablando, que uno sentarme a ver anime o jugar videojuegos de muy pequeño. Entonces, digamos que tu refugio aparte de Dios, se puede decir que tu refugio es Dios en la parte espiritual, en la parte de sentimiento, pero tu refugio físico, por decirlo así, cuando estás cansado ya físicamente, es como que para distraerte, como para descansar el cuerpo, son los videojuegos. Claro. Teniendo eso, yo quiero que bueno, nos contaste que tú estás en la iglesia desde muy niño. Pues obviamente, no sé cómo te pasó a ti, por eso te pregunto, cuando uno normalmente viene a la iglesia desde niño, es porque la mamá lo trae, el papá o la tía, la abuela, cualquier persona te lleva a la iglesia y es como que, bueno, sí, tengo la debes de ir todos los domingos a la iglesia. Entonces yo te quiero preguntar, ¿en qué momento tú decidiste seguir a Dios de verdad? Por tus propios medios, por tu propia fuerza, ya decir, yo soy hijo de Dios, yo lo voy a seguir y le voy a entregar mi vida. No, lo que tú me dices sí es algo muy común, pero en mi caso no vengo de cuna cristiana, ni católica en general, ni nada. En realidad lo chistoso es que brutalmente estoy como en la constante contienda con mi padre de que deje sus creencias y se una a la verdadera. Porque mi papá es muy devoto a lo que sabemos como los católicos que creen mucho en la Virgen del Carmen. Y mi madre, gracias a Dios, ya hace un año y medio se unió a nuestra iglesia de Montesión. Pero anteriormente ninguno de los dos, ni siquiera mi mamá, iban o asistían a alguna iglesia cristiana. Simplemente fui yo. Mis primeros indicios fueron gracias a mis tíos, los cuales me llevaban desde pequeño a la iglesia Mansión de Cristo. Pero ellos se fueron a Panamá como cuando yo tenía alrededor de 10 años. Y lo cual yo sé que muchos pensaron que yo dejaría de asistir, pero no, debido a que de pequeño fui consciente como que de que uno desea de agradecerle a Dios. Y una de las formas es yendo a su casa. Ya cuando tuve 14 años, que tuve como más madurez, más conciencia, me vi como que cómo servían algunos, cómo tocan el instrumento y yo quería participar. Y inconscientemente comencé a sentir como que ese gozo o ese amor, ese Cristo y ya como que tuve esa madurez, o sea, dije, bueno, ya no lo estoy haciendo por costumbre ni por monotonía, lo estoy haciendo por que me gusta y me apasiona. Y porque estoy viendo que es lo correcto y es lo que siempre tuve que haber hecho. Y ahí tuvo como que ese cambio espiritual de no existir, de no ir por presión social, de no ir porque mis amigos sirvieran, o no ir porque mi tío y mi tía querían eso, sino existir porque yo lo quería así. Muy bien. Y bueno, llevas muchísimo tiempo eh, pues conociendo la palabra de Dios y asististe a varias congregaciones diferentes a Monte Sión. Yo tengo una pregunta y es más que todo guiada para que podamos ayudar a aquellas personas que nos están viendo y pues combinando un poco lo que es a lo que te dedicas, a lo que estás estudiando y
también un poco acá al tema cristiano, ¿qué consejo le puedes dar a aquellas personas que nos están viendo para poder, pues, cuidar su cuerpo y que no sea algo que normalmente en el mundo se les da? Porque muchos dicen, no, cuida, o sea, normalmente a lo que se está acostumbrado es que para cuidar su cuerpo, para tener una forma física bien y tener una forma física definida, pues recurren a métodos que no son buenos para el cuerpo. ¿Qué recomiendas tú para aquellas personas que nos ven y que pues gusten tener ese paso a tener una vida más saludable, más fitness? Cuéntanos, ¿qué le puedes decir tú a ellos? Bueno, antemano decirle que aquel cristiano que no cuide su templo está pecando directamente, porque nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlo. De cuidarlo no es que me pinte las uñas, me las corte ese bonito, que me corte el cabello, no que me repique las puntas, no. Eso llama que todo un toque estético. Y no solamente cómo te ves, es cómo funcionas. Porque eso es lo que muchos ignoran, que piensan que porque van al médico, un chequeo y también del azúcar, la hemoglobina, piensan que esto está bien. Pero cuando se le presenta una circunstancia, no son capaces de mover su cuerpo con agilidad. Y eso es debido a que estamos alterando su fisionomía y anatomía del mismo y el cual no lo está soportando. Y desde ahí estamos prácticamente, para mí lo veo de esa forma, deshonrando o faltando el respeto a Dios, el cual se tomó el trabajo y la amabilidad de darnos un cuerpo totalmente funcional y capaz de hacer muchas cosas. Y lo cual nosotros desperdiciamos porque caemos en la glotonería, La monotonía. exacto, y en la pereza, lo cual haciendo que nuestro cuerpo no funcione bien. No les digo que tienen que dejar de comer o comer simplemente verduras o proteína, ¿no? Que eso a larga distancia es malo. No estaríamos siendo felices. Y cristiano que no es feliz, no es cristiano. Que nosotros uno de los frutos es el gozo. El consejo es ser realmente consciente de lo que estamos comiendo. Y si en verdad deberíamos estarlo comiendo, o si lo estamos haciendo en exceso. Y disfrutar el alimento, el cual siempre Dios nos provee y nos permite que tengamos en las manos o en la mesa. Y así es una vida realmente saludable, porque cuando caemos en el mundo fitness, en lo tóxico que puede llegar a ser, pensamos que si no como hago esa dieta, si no hago esa dieta, que si no cumplo las calorías, voy a estar flaco, voy a estar muy gordo. Y eso la verdad mentalmente puede afectar a muchas personas, lo cual es comienzan a crear el hábito que viene siendo, el hábito que puede ser como anorexia o la epilepsia, las cuales son causadas por el mal manejo de los conocimientos del mismo. Lo que yo les recomiendo a todos es disfrutar de su vida y tener simplemente buscar, siempre mantenerse en los parámetros de lo que es sano y correcto. ¿Sabes? Tu podcast ha sido muy diferente al resto en todo aspecto. Por lo general, las conclusiones de los otros podcasts se parecen. Y bueno, este tiene algo. Y para concluir, bueno, primero que Dios hace como quiere en cuanto a tu llamado y la forma en cómo te llamó, que fue muy rarita, la verdad, pero Dios hace como quiere. El hecho de que simplemente te haya llamado, te haya traído a una iglesia y de repente se te abrieran las puertas y te sintieras cómodo después de, me imagino que fue un proceso acostumbrarte porque ya tú venías de muchos años cómo funcionaba otra iglesia, que al final y al cabo sí, sana doctrina, mismo Dios, muchas cosas iguales, pero el ambiente, los colores de pronto, las amistades y todas esas cosas es como un choque que uno hace. Pero al fin y al cabo, simplemente Dios hace como quiere para que cumplas tu llamado en su vida. Y como tú dices, tarde o temprano se cumple ese llamado, y Dios va moldeando, por decirlo así,
para que eso llegue a su propósito, para que tú cumplas tu propósito. Amén. Y otra cosa que yo quiero decir respecto a la conclusión es que, bueno, no tocamos mucho ese tema, pero es que tú bien lo dices, nosotros estamos para ayudar a las personas y tu deseo es ayudar a las personas y literalmente a través de tu carrera y más con tu conocimiento espiritual de que tienes de ser cristiano, ciertamente es así. Muchas veces nosotros no cuidamos nuestro templo como cristianos o nos metemos a la vida fit o cosas así y creemos que estamos haciendo las cosas bien porque no, sí vemos mejorías y cambios en nuestro cuerpo, pero no vemos que estamos dañando el templo del Espíritu Santo y de que a largo plazo nos va a traer consecuencias, sea de que tengamos problemas mentales como los mencionaste, sea de que nos va a traer consecuencias físicas y eso es muy cierto lo que tú dices y es como un consejo que le puede llegar a las personas que están pasando por ese momento, siendo cristiano o no, de que más que todo lo que tú dices, tener y saber qué comer, sin tener que llegar a eso de ese estado mental, que no es muy bonito estar ahí, ese estado mental de que te dice estoy gorda o estoy muy flaca, y siento de que eso también va de la mano, o no sé qué te parece a ti, o cómo se relacione con Dios, el que Dios, aun cuando un cristiano cae en esas cosas, digamos que Dios siempre se presenta de una u otra manera como para sacarte de ahí, como que mira, yo te brindo mi ayuda, pero tómala, necesito que me dejes entrar en ti para trabajar. ¿O cómo ves tú esa situación? Bueno, casualmente yo estuve en esa situación, debido a que desde muy pequeño siempre fui realmente delgado. A mí me costó pues subir de peso cuando, digamos que me lo propuse. Y siempre me decía, porque soy tan flaco, que soy delgado, que todos mis primos y mi hermano sacaron como que una contextura muy favorable, hombros anchos, altos, buenas piernas, buenos brazos, y yo era lo contrario. Pero ignoraba mucho el hecho de que mi contextura se veía mucho a que yo era un deportista. Mi cuerpo se adaptaba a lo mismo. Hasta que llegué al punto que yo dije, bueno, si Dios me hizo así, es por algo. Si Dios me hizo así, sabe lo que hace. No tengo que estar envidiando o hacerle caso omiso a los comentarios o a lo que piensan las demás personas, porque los comentarios siempre van a estar. Y siempre esos pensamientos negativos, y más cuando uno es cristiano, debido a que cuando somos cristianos nos ponemos como a nosotros mismos, nos ponemos una vitrina en la cual nos decidimos hacia las otras personas que no son cristianas que están en el mundo, la cual él piensa que somos cristianos debemos de ser perfectos o que somos indolentes a cualquier comentario o pensamiento de ellos. Y que en cierto punto debería ser así, pero seguimos siendo humanos, seguimos siendo conscientes y tenemos uso de razón. Y eso lo puede hacer, nos puede llegar a afectar. Pero creo que agarrándonos de Dios, teniendo madurez en nuestros caminos, podemos contrarrestar esos pensamientos. Y es muy difícil, o sea, no puedo decir eso y hablar como que de la forma más despreocupada, como si fuera fácil, porque la verdad no lo es. Yo presente, incluso este año, cuando otra vez tuve que volver a bajar de peso cuando entré a este deporte, porque, digamos, ya pues, hablando aquí en confianza, yo logré pesar 78 kilos, lo cual para mí fue un logro completo. Porque un niño que a los 18 años no logra pasar de los 56 kilos, sin importar qué hiciera, considera 78 kilos, o sea, era un logro. Y decirlo así en tiempo récord, lo logré en año y medio, que fue lo que duró mi vida fitness en el gimnasio. Tuve que bajar a 70 kilos y obviamente bajé peso, adelgacé, perdí volumen y en un punto sí me sentí mal. No me gustaba cómo me miraba al espejo, ni cómo me quedaba la ropa. Y dije, o sea, no otra vez vas a permitir llegar a ese punto de que te costó salir, no visualmente, no física, sino espiritualmente y emocionalmente. No, otra vez vas a dejar que una simple imagen, una simple silueta defina cómo te vas a sentir hoy. Y me di mis tres cachetadas y decidí que no permitirlo que fuera así. Y hablé con el mismo consejero que tenemos, Dios. Y él siempre nos da la respuesta. En ocasiones puede ser muy distinta, como en ocasiones puede ser distinta, como digamos, como
Y no solamente en la imagen, es lo que tú puedes hacer. Bueno, solamente lo que tú puedes hacer también en la imagen. Y agradecer porque en ocasiones nos ponemos en cosas muy como que rigurosas, como, mira, me salieron en una llanta, que estoy muy flaco, muy delgada, y otros niños ni siquiera tienen una pierna o un brazo y son felices. Y el ser consciente de eso me hace sentirme como descarado o malagradecido y decido hacer a un lado ese pensamiento. Muy bien. Hemos llegado ya al final de Vida Real Fe Verdadera por el día de hoy. Queremos darte las gracias por aceptar esta invitación, por asistir aquí y pues quedaron cosas por preguntar, temas en el aire, cositas que nos gustaría saber aún y pues nos gustaría tenderte la invitación nuevamente para regresar aquí, volver a hablar un poco más, volver a conocer nuevas cosas acerca de Mario y pues te tendemos la invitación, cuando quieras regresar puedes hacerlo. El día de hoy hemos llegado a nuestro fin. Les recordamos a todos aquellos que nos están viendo que nos pueden seguir en las redes sociales. Aparecemos como M. Escuela de David en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube. También que todos los sábados a partir de las 4:30 de la tarde tenemos Ministerio Escuela de David aquí en Palo Quemado. Y los viernes a partir de las 7 de la noche este podcast Vida Real Fe Verdadera. Bueno, muchas gracias por asistir, por aceptar nuestra invitación. Y no se pierdan un próximo episodio de esto que se llama Vida Real. Fe Verdadera. Bendiciones.